nuevo encuentro con otra interesante conferencia que escucharemos a continuación. Les pedimos algunos minutos de paciencia para que puedan seguir incorporándose otras personas también que están preinscritas para este evento. Agradecemos los saludos que nos están llegando y reiteramos que vamos a dar unos minutitos adicionales para que puedan incorporarse las personas que aún faltan. Desde ya vamos a agradecer que puedan poner en su pantalla su nombre completo para que podamos tenerlos presentes. Recuerden que hay un diploma de participación al final de este ciclo de charlas, así que reiteramos que ojalá cada pantalla lleve puesto su nombre completo para poder después ubicarlos y tomar contacto con ustedes para esta entrega. Bien, agradeciendo el saludo de Catalina, muchas gracias, y a todos los que nos han saludado. Ya tenemos a nuestro presidente en pantalla y también a nuestro orador principal el día de hoy. Por supuesto, darles un muy cordial saludo de muy buenos días en esta nueva conferencia de parte de ACIMED. Como siempre, muy grato poder estar con ustedes, socios y amigos. Decirles que este ciclo de charlas que hemos iniciado por este medio reemplaza también de alguna manera eso, las sesiones y desayunos que tenemos normalmente mensualmente cuando teníamos nuestra acción presencial, que hoy por hoy se ve un poco dificultada. Les recordamos entonces mantener silenciados los micrófonos para no tener ruido ambiente. Reiteramos la necesidad de que puedan identificar con su nombre completo en la plataforma para así tener los nombres para los diplomas que se entregarán por participación a todos los que asistan a las cuatro charlas o conferencias de este ciclo. Como siempre, en el chat de la plataforma podrán escribir preguntas o inquietudes para que don Emilio responda a algunas o para tomar la palabra al final de su presentación. Terminada la charla, como ya es costumbre, les enviaremos un mail a los inscritos, a los presentes, donde podrán descargar la presentación y la grabación de esta misma. Como siempre, ¿cierto? Queremos agradecer su preferencia a todas las corporaciones de ACIMED. Me refiero a ACIMED Servicio, a nuestro OTIC, el OTIC de la industria, a nuestro Centro de Extensionismo Tecnológico,
ACIMED Asesorías, ACIMED Eventos y Servicios, a nuestro OTEC, que hoy día hace de anfitrión también, una OTEC que siempre está capacitando para crecer, a la Corporación Educacional, nuestro Liceo Industrial Chileno Alemán en Ñuñoa, ¿cierto?, administrado por ACIMED, y por supuesto nuestro Centro de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales. Tenemos que recordar de todas maneras que estamos en la segunda fase, en la segunda etapa de un ciclo de charlas, ¿cierto?, donde hemos puesto como base los valores fundamentales y que está siendo presentado por el OTEC ACIMED y el Instituto de Filosofía de la Universidad de San Sebastián. Recordarles entonces, así como ya tuvimos la primera charla que hacía referencia a la prudencia y el acierto en la toma cotidiana de decisiones, un bien para la empresa y para cada persona, hoy vamos a nuestra segunda charla que dice relación con, ¿no es cierto?, la fortaleza y el verdadero sentido del esfuerzo y la responsabilidad en el trabajo. Las próximas charlas entonces se nos vienen y ya están puestas en pantalla, ustedes las podrán estar viendo, ¿no es cierto? Están el 17 de septiembre, ¿no es cierto?, a las 9:30, igual que hoy día, la justicia y el logro del bien común en la empresa desde el cuidado de las relaciones interpersonales del trabajo. Seguiremos entonces después, el 22 de septiembre, a las 9:30 también, la templanza en el trabajo, el desafío de trabajar con alegría. Recordarles también que terminado este ciclo tenemos otro importante invitado, me refiero al ministro de Economía, Fomento y Turismo, cambiamos ya el tema, el señor Lucas Palacios Covarrubia, también el día a las 9:30, pero el día 15 de septiembre, que nos expondrá sobre la situación económica actual del país y sus medidas para una necesaria reactivación económica. Sin tener más aviso, por supuesto, es justo y necesario darle un agradecimiento a quienes nos acompañan en todas las actividades de ACIMED durante el año, son nuestros estimados auspiciadores, y me refiero, por supuesto, a los héroes, para vivir siempre con ganas, Asociación Chilena de Seguridad, porque nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile, Molycop, entregando valor hasta los confines del mundo, Aceros ASA, Acero Sostenible, seguimos construyendo juntos, Syntax, simplificamos tu mundo, OTEC ACIMED, capacitando para crecer, Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso, Indura del Grupo Air Products, soluciones integrales con gases y soldaduras, ACIMED Asesorías, apoyamos tu gestión y siempre presente Capacero, siempre con Chile. Como ya les decía, este ciclo de charlas está siendo patrocinado por nuestro OTEC ACIMED, capacitando para crecer, y la Universidad San Sebastián. Siendo así, entonces, quiero dejar en primer lugar, para que nos dirija algunas palabras, el presidente de nuestro OTEC ACIMED, don Juan Carlos Martínez. Muy buenos días, don Juan Carlos, ya de vuelta en Santiago. Buenos días, Marcelo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por su asistencia. Y antes de partir, quisiera agradecer al profesor Emilio Morales por exponer ante nosotros el tema de hoy, que es la fortaleza. Como ustedes saben, esta es la segunda exposición de un ciclo de charlas de todos los días jueves del mes de septiembre. En la charla del jueves pasado se trató el tema de la prudencia, y las próximas dos charlas que quedan se van a tratar temas acerca de la justicia y la templanza. Se trata de las 4 virtudes cardinales que constituyen los valores fundamentales. Por los hechos sociales que hemos visto últimamente en nuestro país y en general en el planeta, esta tendría que ser la época de los poetas y de los filósofos. Tenemos que poder expresar y dar un sentido a nuestras experiencias en vista de los cambios que estamos presenciando hoy día. Tenemos que aprender a pensar, a discernir. En la vida diaria y en vista de la abundancia de noticias en los medios y en las redes sociales, es muy necesario procesar las afirmaciones que suelen aceptarse como verdaderas.
En buen chileno, tal como lo dije anteriormente, no se traguen cualquier cosa que les cuenten. Hay que saber usar el pensamiento crítico y reflexionar sobre las cosas que les cuenten. Las empresas que van a continuar hacia el futuro hoy están reclutando talento, más que las técnicas y las destrezas. Se buscan habilidades blandas. Están buscando personas con principios y valores. A través de la historia, y a través de la historia de Asimet especialmente, la manufactura ha sido nuestra principal actividad. Por lo tanto, nuestra preocupación principal se ha centrado en la capacitación, la educación y en general la formación de nuestra gente. Este programa obedece a un esfuerzo conjunto entre el Instituto de Filosofía de la Universidad San Sebastián y Asimet. La UTEC de Asimet está iniciando un programa para capacitar a las personas en valores y principios fundamentales, para formar personas íntegras, con el objeto de agregar valor a cada uno de ustedes y de esta manera ustedes puedan desplegar en forma plena todos sus talentos para que sean mejores personas y para que colaboren a hacer mejor a sus empresas. El profesor Emilio Morales es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Filosofía por la International Academy of Philosophy at Liechtenstein. Actualmente, don Emilio es académico del Instituto de Filosofía de la Universidad San Sebastián. Dejo con ustedes, por lo tanto, al profesor Emilio Morales. Don Emilio. Muchas gracias. Bien. Antes de comenzar, quiero agradecer a Asimet por esta invitación y al Instituto de Filosofía de la Universidad San Sebastián, porque sin duda estos temas, como decía don Juan Carlos, son temas que están aquí presentes en nuestra cotidianidad. Son importantes. Los valores son las cosas que son importantes en sí mismas. Entonces, claramente, reflexionar sobre eso y llevarlo al mundo de la empresa y del trabajo también es muy importante. Dicho esto, voy a dividir mi presentación en dos partes. La primera dice relación con la posición de la fortaleza dentro del mundo de la ética, para orientarnos más o menos qué es la fortaleza, en qué consiste. Cuando uno pregunta qué es algo, está preguntando por la esencia de eso. Entonces, ¿cómo se ubica la fortaleza dentro de la ética? Y después, ¿qué sentido tiene la fortaleza para el mundo del trabajo? Eso. Bien. Comencemos entonces. Ahí sí. Para hablar de fortaleza, necesitamos una comprensión de la ética, al menos tener una comprensión global. Después vamos a ver que la ética se refiere principalmente al mundo de la acción, no tanto al mundo de la teoría, sino que al mundo de la acción. Pero es necesario tener una comprensión global porque vivimos enfrentados a dilemas éticos. Todos los días, ¿cierto? Hoy día, a propósito de la pandemia, un dilema ético puede ser el uso de los respiradores, por ejemplo. Y entonces, claro, cuando hay dos personas que llegan a un lugar y uno dice, bueno, ¿cómo entregamos este respirador? ¿A quién se lo entregamos? Eso es un dilema ético. Hay, por decir así, una aproximación que hacer
al mundo del bien y del mal. Al mundo del bien y del mal. ¿Qué es el bien, por lo demás? Es la gran pregunta para partir. ¿Qué es el bien? ¿Qué será el mal? Sobre todo considerando que el primer principio de la ética dice hay que hacer el bien y evitar el mal. Ese es el primer gran principio. Bueno, ¿cómo se inscribe allí cómo se inscribe allí la fortaleza? Digamos, para comenzar, que los griegos, me voy a acompañar en esta presentación de Aristóteles, una gran compañía, Santo Tomás también, y Karol Wojtyła, van a ser mis compañeros de ruta. Digamos, creo que estar bien acompañado ahí. Entonces, ¿qué decían los griegos? Los griegos hablaban de la palabra ethos. ¿Y qué es la palabra ethos? Bueno, se ha traducido ethos como costumbre. Como costumbre. Y es una buena traducción, por supuesto. Pero el ethos es algo más profundo, es una forma de habitar el mundo. Es un modo de ser. Hay muchos modos de ser. Hay muchos modos de ser. Desde luego, hay un modo de ser de las personas buenas, hay un modo de ser de las personas malas. Aristóteles dice las formas de ser malos son muchas, dice. La forma de ser bueno es una sola, dice. Vamos a ver qué significa eso en la práctica. Entonces, el ethos es una forma de habitar el mundo, cómo nosotros nos relacionamos en la vida cotidiana con todo el mundo, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del ethos científico, desde el punto de vista del ethos familiar. Es una forma de habitar el mundo, una costumbre y sobre todo, un modo de ser. Un modo de ser. Y Aristóteles dice lo siguiente, dice, con una pequeña inflexión del vocablo de la palabra ethos, se llega a la palabra ética. Dice, hay una pequeña inflexión ahí, que no es tan pequeña, ¿cierto? Por lo que vamos a ver. Porque el ethos, derivado como costumbre, cuando se hace esa inflexión y aparece la palabra ética, la ética también es una forma de habitar el mundo. Es un tipo de ethos, sí, pero es una forma de habitar el mundo que se dirige al bien moral. Al bien moral. Es decir, la ética lo que quiere es dirigirse y realizar el bien moral. ¿Qué es el bien? Bueno, el bien es plenitud de ser. Aristóteles dice, bueno, el bien primero da una definición y dice en la Ética de Nicómaco, dice, bueno, el bien es lo que todos apetecen, lo que todos quieren. Pero claro, esa es una definición un poco desde fuera, ¿cierto? ¿Qué será lo que todos quieren? Y después lo profundiza Aristóteles, Santo Tomás, y dicen que el bien es plenitud de ser. Plenitud de ser. ¿Qué es un ser pleno? ¿Qué es la plenitud? Bueno, la plenitud es aquello a lo que no le falta ni le sobra nada. El bien ontológico que se llama, o que el bien en general, ¿cierto? Es plenitud de ser. Es un ser que está completo, por así decir, y también equilibrado. Sobre todo eso tiene que ver con sobre todo eso tiene que ver precisamente con el bien moral. ¿Y el máximo bien moral cuál será? Aristóteles dice que el bien moral es el máximo bien moral, el fin último de la ética, es decir, ¿para qué queremos realizar el bien? ¿Para qué queremos realizar esta plenitud de ser? Bueno, para la felicidad, dice. Queremos ser felices. Lo que importa es que seamos felices, que seamos felices. Esto es bien interesante porque en realidad Aristóteles dice también ahí en la Ética de Nicómaco, dice una cosa bien impresionante, dice, en la ética dice no hay recetas, dice. En la ética no hay recetas. No es cosa de seguir un recetario y vamos a ser
buenos. No. En la ética no hay receta, hay virtudes, sí, claro, vamos a ver. Pero no hay receta, hay que atender a cada momento y a cada circunstancia. Y a cada circunstancia. ¿Y qué es este bien moral que es la felicidad? Bueno, la felicidad en los términos de Grecia, felicidad se decía eudaimonía. ¿Y qué es una eudaimonía? Eu significa bien y daimon significa espíritu. Por lo tanto, la felicidad correspondería a tener un buen espíritu interior. Eso es la felicidad. No es vivir en una permanente alegría, entre comillas. No, no. Es tener plenitud de espíritu. Es tener equilibrio de espíritu. Vivir la vida sensatamente, digamos, podríamos decir. A eso corresponde la felicidad como bien moral. Como bien moral. Y sin embargo, para llegar a la felicidad, es decir, a esta plenitud de espíritu, tener un buen espíritu interior, un espíritu interior pleno, se necesita un método. Como ustedes bien saben, la palabra método en griego significa camino. Debemos tener un camino para llegar a la felicidad. ¿Cuál es el camino para llegar a la felicidad? Bueno, el camino, dice Aristóteles, es el camino de las virtudes. El camino de las virtudes. Tenemos que intentar ser personas virtuosas. Tenemos que intentar ser personas virtuosas. ¿Y qué es una virtud? Diría uno entonces. Bueno, una virtud es un hábito operativo bueno. ¿Qué es un hábito operativo bueno? Un hábito es algo que se repite, ¿cierto? Es algo que se repite. Pero es un hábito operativo, es decir, es una repetición de acciones. Es una repetición de acciones que nos conducen a lo bueno, es decir, a la plenitud de ser del espíritu, el bien moral, digamos, ¿cierto? Entonces, es una repetición de acciones, fundamentalmente de acciones. Quiere decir esto que las virtudes se realizan en la práctica. No tanto en la teoría. La teoría es necesaria, sin duda, ¿cierto? Tenemos que saber qué son las virtudes, qué es la ética, etc. Pero es en la realización práctica donde nos hacemos buenos en términos morales o nos hacemos malos. Este hábito operativo bueno. Podemos leer infinidad de temas acerca de la ética, pero si no realizamos hábitos operativos buenos, no vamos a ser personas buenas. No vamos a ser personas buenas. Hay que realizarlo en la práctica. Había un adagio muy, muy bonito en la época medieval que decía insigne ético, magno pecador. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo leer sobre ética hasta el infinito, saber mucho, pero no actuar bien. Se requieren entonces las dos cosas, ¿cierto? Hay virtudes intelectuales, que son las que se refieren a la teoría, y virtudes morales, que se refieren a la práctica. Es una repetición, es una disposición de ánimo permanente, que se adquiere, no lo traemos, ¿cierto?, desde nuestro origen, sino que lo vamos adquiriendo. Y cuando transitamos, dice Aristóteles, ese camino de las virtudes, llegamos a ser buenas personas. ¿Cuáles son las virtudes fundamentales o cardinales de la ética, como decía don Juan Carlos, ¿cierto? ¿Cuáles son las virtudes fundamentales de la ética? O cardinales. Cardinal significa las virtudes bisagra. ¿Por qué las virtudes bisagra? ¿Por qué estas son virtudes bisagra? Porque son necesarias para abrir la puerta de todas las otras virtudes, de la honestidad, de la solidaridad, en fin, de tantas otras, del respeto, etc. Estas son las virtudes fundamentales o cardinales, es decir, las que abren la puerta, por así decir. Entre ellas, la primera, la prudencia, como ustedes vieron en la sesión anterior con Juan Carlos Aguilera, ¿cierto? Y que podríamos definir muy brevemente como
hacer lo que corresponde en el momento que corresponde, por mi bien y el de los demás. La justicia, dar a cada cual lo que le corresponde. La templanza, poder moderar las pasiones para poder realizar la buena acción. Y la fortaleza, que es la que nos convoca hoy día. Y la fortaleza, que es la que nos convoca hoy día. ¿Qué es la fortaleza? La fortaleza es una disposición de ánimo. Es un hábito operativo bueno, sin duda, ¿cierto? Una virtud. Pero como disposición de ánimo podemos decir que es un empeño firme y constante por llevar la buena acción hasta el final. La capacidad de llevar la buena acción hasta el final. Eso es la fortaleza. Eso es la fortaleza. La capacidad de llevar la buena acción hasta el final. La fortaleza es una virtud que permite al individuo enfrentar, soportar y vencer los obstáculos que van en contra del bien y de su parte espiritual. Y como tal, la fortaleza es una fuerza física y moral que permite al individuo ser perseverante y vencer el temor que se siente en determinadas situaciones. Realizar el bien no es fácil, ¿cierto? Lo sabemos. Realizar el bien no es fácil. Requiere un esfuerzo constante, requiere un hábito, es decir, una repetición. Aristóteles dice al respecto que no basta con que una vez hayamos sido prudentes. No, si yo hace como 4 años atrás fui muy prudente cuando me tocó. No, Aristóteles dice, es algo que se tiene que repetir siempre. Una vez, otra vez, otra vez, otra vez. La fortaleza, entonces, es esa virtud que permite al individuo enfrentar, soportar y vencer los obstáculos. Tantas veces me caí, porque no somos perfectos, ¿cierto? Tantas veces me levanté. Tantas veces me caí, tantas veces me levanté. Y como tal, entonces, la fortaleza es una fuerza física, no en el sentido físico de decir, puedo levantar una cantidad impresionante de kilos, ¿cierto? No, eso es una fortaleza física propiamente tal, sino que tener una disposición tanto anímica como corporal que permita al individuo ser perseverante y vencer el temor que se siente muchas veces en determinadas situaciones, la incertidumbre hoy día, ¿cierto? Frente al tema de la pandemia, frente a la situación social, tenemos incertidumbre. ¿Qué es entonces la fortaleza? Esa disposición firme y constante por llevar nuestras buenas acciones hasta el final. Hasta el final. Vivir en ese sentido la virtud de la fortaleza significa tener muchas pequeñas victorias que venzan, por ejemplo, la flojera, la comodidad, muchas fidelidades diarias, millares de diminutos sacrificios para alcanzar el fin de una buena acción. Ello nos llevará a la plenitud de ser de nuestro espíritu. Lo contrario nos llevará, dice Aristóteles, y sigo ahí apoyándome en Aristóteles, a quien le encuentro razón y por eso lo nombro. Lo contrario nos llevará a la disolución, fíjense. Las virtudes como tal, efectivamente son hábitos operativos buenos. Cuando una persona se desanima y se deja vencer por el desánimo, como el hombre de la fotografía ahí, ¿cierto? Lo que ocurre es que si eso se repite una vez y otra vez y otra vez y otra vez, lo que está pasando ahí es que tenemos lo contrario de la virtud. ¿Y qué es lo contrario de la virtud? Aristóteles dice, bueno, lo contrario de la virtud es el vicio. Es decir, un hábito operativo malo. La virtud es un hábito operativo bueno, es una repetición de acciones que nos llevan a la plenitud de ser. Y el hábito operativo malo, el vicio, ¿qué es? Es una repetición también de acciones que nos lleva a la disolución, a la destrucción. En ese sentido, la palabra que las personas que tenemos más edad la conocemos más, hoy día se ocupa poco, que es la palabra disoluto, ¿cierto?
¿Quién es un disoluto? Que existe en castellano. Un disoluto, fíjense que es alguien que se está disolviendo. Alguien que se está disolviendo. Alguien que se disuelve. Por lo tanto, vivir en el etos de el vicio significaría efectivamente estarse disolviendo. Uno se puede disolver en términos morales, ¿cierto? Cuando se degrada. O incluso, a veces el vicio puede llevar a la propia disolución total de la persona. Total de la persona. Necesitamos de la fortaleza, entonces, necesitamos de este empeño firme y constante por poder realizar las acciones hasta el final, no quedarnos a medio camino, sino que terminar lo que hacemos. Terminar lo que hacemos. Bueno, y en la empresa y el mundo del trabajo, ¿cómo aparece esta fortaleza? La hemos inscrito ya, ¿cierto?, en el mundo de la ética. Decimos que es una virtud, decimos que es una virtud fundamental, que es una virtud cardinal, que es un empeño firme y constante por terminar la acción que nosotros realizamos, llevarla hasta su cumplimiento, hasta su final. Y en la empresa y el mundo del trabajo, bueno, ahí podríamos decir lo siguiente, y podemos partir, ¿cierto?, también apoyándonos en Aristóteles y Santo Tomás, que dicen que la persona es naturalmente un ser social, dice. Aristóteles dice que la persona es naturalmente un ser social. Y Karol Wojtyła, que aparece ahí distendido en una reunión cuando era joven, ¿cierto?, dice, la persona actúa, es decir, la persona realiza acciones conscientes libres. ¿Cuáles son esas acciones conscientes libres? Por ejemplo, la toma de decisiones, ¿cierto? La toma de decisiones es una acción consciente libre. Pero dice algo más, Karol Wojtyła, en un bonito libro que se llama Persona y Acción, dice que lo terminó poco antes de ser creado Papa. La persona actúa, pero la persona actúa junto con otros, dice. Porque somos seres naturalmente sociales. Naturalmente sociales. Y de ahí entonces la primera unidad, social, que sería la familia. La empresa también es un lugar, como, o lugar de trabajo, una fábrica, un lugar de trabajo que puede ser para mí, por ejemplo, la universidad, es una comunidad, es una comunidad, es una unidad común, es una unidad común. Karol Wojtyła dice, la comunidad es un nosotros. Hay una relación de pertenencia. Eso es fundamental para entender el lugar de la fortaleza dentro de la comunidad que es la empresa. Hay un nosotros. Formamos parte de ese lugar. Formamos parte de ese nosotros. Formamos parte de ese nosotros. Nuestro lugar de trabajo corresponde precisamente, no el lugar físico, sino que los vínculos que existen entre las personas, corresponden a nosotros, tal como existe el nosotros de la familia. El nosotros de la familia, por supuesto, es un nosotros natural, es una comunidad natural, diría Santo Tomás de Aquino y Aristóteles también. ¿Qué significa que sea una comunidad natural? Bueno, que es una comunidad de la cual uno no se puede dar de baja, ¿cierto? Uno, indefectiblemente, de la familia no se puede dar de baja. Uno será padre y madre e hijos para siempre. Que se lleven bien o mal ya es otro problema, digamos. Pero el hecho mismo de existir como un nosotros, donde hay una relación de pertenencia, yo soy el padre de mis hijos, mi señora es la madre de mis hijos, y viceversa, son nuestros hijos también, corresponden entonces a ese nosotros, que está compuesto por todos los vínculos que se establecen entre las distintas personas que forman la comunidad. Entre las distintas personas que forman la comunidad. Esa comunidad
dice Karol Wojtyła, es el bien de todos y de cada uno. El bien, plenitud de ser, ¿cierto? Como decíamos al comienzo. Es plenitud de ser de todos, pero también de cada uno. No hay un bien común en el que alguna de las personas quede excluido. No, el bien común es el bien común de todos. Y dice Wojtyła, el bien común es principio de una correcta participación, porque la participación es necesaria, dice, para que haya comunidad, para que la comunidad llegue a su plenitud, es decir, para que lleguemos al máximo bien de ese todo social que es la comunidad. ¿Y qué es la participación? Entonces diría uno, ¿qué es la participación? Bueno, la participación es tomar parte orgánicamente en la vida de otros por el bien de todos. Tomamos parte en la vida de otras personas, en la comunidad tomamos parte en la vida de otras personas, pero no de cualquier manera. Tomamos parte por el bien de todos, ¿cierto? Pero no de cualquier manera, sino que orgánicamente, es decir, hay una estructura. Hay una estructura. Aquí va apareciendo el sentido también de la fortaleza, que vamos a llegar allá al final de la presentación, en esta parte, digamos, en la segunda parte. Va apareciendo el sentido del trabajo y el sentido de la comunidad. Cuando decimos sentido, estamos hablando de dirección. Cuando uno habla de cuál es el sentido de esto, es cuál es la dirección que tiene, cuál es la estructura que tiene, y cuál es el contenido que tiene. Quedémonos con el tema de la dirección y de la estructura. Participar significa tomar parte estructuradamente en la vida de otros por el bien de todos, lo que requiere, ¿cierto?, también que haya ciertas autoridades, que haya mandos medios, y así se necesita el principio de autoridad para estructurar. Se necesita el principio de autoridad para estructurar. Participación, tomar parte orgánicamente en la vida de otros por el bien de todos. Y la participación, dice Karol Wojtyła, dice algo bien interesante sobre la participación. Dice que la participación es un constitutivo de la comunidad, dice. Es decir, que no puede haber comunidad sin participación. Y dice, es una propiedad de la persona. Es decir, que la comunidad y la persona están íntimamente ligados, íntimamente ligados. Gracias a esta propiedad, dicen persona y acción, la persona y la comunidad, en este caso la empresa o la fábrica o el lugar de trabajo, en un cierto sentido se fundan y no son extrañas ni contrapuestas la una a la otra. Es que habitamos el mismo lugar. Vamos todos en el mismo barco, ¿cierto? Para decirlo en relación a una empresa. Estamos todos en el mismo barco. No son ni extrañas ni contrapuestas la una a la otra. ¿Y cuál, dice Wojtyła, es la actitud propia de la participación? Es decir, de este crear comunidad. Bueno, es la solidaridad. Es la solidaridad. Esa es la actitud propia, que dice que es una actitud y también una virtud. Es un hábito que hay que repetir, dice. Veamos al respecto, y muy brevemente, dos textos, uno de Karol Wojtyła y otro de Juan Pablo II, que hablan sobre la solidaridad. Y después lo vamos a relacionar con la fortaleza. La solidaridad significa disposición a realizar la parte que a cada uno le compete en cuanto miembro de una determinada comunidad. Realizar la parte que a cada uno le compete. Es que a mí me compete realizar una acción por el bien del conjunto, por el bien de la comunidad. Dice, el hombre solidario cumple con lo que le compete no solo porque es miembro de una comunidad, a lo que nos estábamos refiriendo recién, sino también por el bien del conjunto, es decir, por el bien común. Es decir, por el bien común. Por el bien común tenemos que cada uno realizar la parte que a cada uno le compete. La parte que a cada uno le compete. Y de Sollicitudo Rei Sociale, una encíclica de Juan Pablo II, dice, cuando la interdependencia es reconocida, su correspondiente respuesta como actitud social y moral y como virtud es la solidaridad. Esa determinación firme y constante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y de cada uno, para que todos seamos verdaderamente
responsables de todos, dice Juan Pablo II, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. ¿Y qué significa que todos seamos verdaderamente responsables de todos? Hacer la parte que a cada uno le compete por el bien común y el bien de todos, y de cada uno requiere responsabilidad. Responsabilidad y fortaleza. Responsabilidad y fortaleza. Un poco aludiendo al título de nuestra charla de hoy día, ¿cierto? Pero ¿qué es la responsabilidad? La responsabilidad es una conciencia de que todos somos interdependientes, dice Juan Pablo II, y que los otros dependen de mí tal como yo dependo de los otros. Los otros dependen de mí tanto como yo dependo de los otros. Cada uno estructuradamente en lo que le corresponde, hacer la parte que a cada uno le compete. Dentro de una empresa estará la parte que le compete al presidente de la empresa, estará la parte que le compete al gerente general de la empresa, estará la parte que le compete a los distintos gerentes, a los mandos medios, y la parte que le compete al junior también. Porque cada uno actúa por el bien del conjunto, actúa por el bien común, y de ahí por el bien del país, ¿cierto? Y de ahí por el bien del país. Conciencia de que todos somos interdependientes y que los otros dependen de mí tal como yo dependo de los otros. Preocuparse por el bien de otros y llevarlos en mis espaldas, que en algún sentido es el sentido de la palabra responsabilidad, que están a mi cuidado. Fíjense, están a mi cuidado. Si yo, como junior de la empresa, no realizo bien mi trabajo, la empresa no funciona bien. Si yo, como gerente general, no realizo bien mi trabajo, la empresa no funciona bien, porque en algún sentido soy responsable de ellos. Y ellos son responsables de mí también, ¿cierto? Están a mi cuidado y yo estoy al cuidado de ellos, estructuradamente, cada uno realizando la parte que le compete, pero realizándola. Ser responsable y participar adecuadamente en la comunidad de trabajo requiere la virtud de la fortaleza. Requiere la virtud de la fortaleza, este empeño firme y constante por llevar la buena acción hasta el final. Hasta el final. Es un esfuerzo sostenido por realizar bien mi trabajo. ¿Para qué? Para que la comunidad como tal funcione correctamente, funcione como debe funcionar, que esté dirigida hacia un bien común, que es tanto el bien de la empresa como el bien del país, ¿cierto? O mundial, si se quiere. Es un esfuerzo sostenido por realizar, pero eso requiere un esfuerzo sostenido por realizar bien mi trabajo, es decir, la parte que a mí me compete. La parte que a mí me compete. Podemos, en este sentido, pensando en la parte que a mí me compete y realizando bien esa parte que a mí me compete, pensar en ciertas actitudes y acciones propias de la fortaleza en el trabajo, ¿cierto? La primera sería tal vez no quejarse tanto. Tal vez no quejarse tanto. Nos quejamos mucho, sí, sí. Es cierto que el trabajo agota, sí. Es cierto que a veces puede ser tedioso, sí, sí. Pero lo primero que uno podría decir que podría acompañar a la virtud de la fortaleza es no quejarse tanto. Segundo, terminar lo que se comienza. Terminar lo que se comienza. Es decir, no dejar a medio camino las cosas. Vencer en ese sentido todo el cansancio, todo el temor que a veces genera una nueva actividad, ¿cierto? A veces una nueva actividad genera temor. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? O ascendí en la empresa, ¿cómo lo voy a hacer ahora? Digamos, ¿cierto? Es decir, pensando que simplemente, como decía un gran filósofo chileno, el padre Osvaldo Lira, el movimiento se prueba andando, decía. El movimiento se prueba andando. Es decir, partir, caminar, terminar lo que se comienza. Terminar lo que se comienza. Aguantar el cansancio sin irlo pregonando constantemente, ¿cierto? Aguantar el cansancio, el temor, la incertidumbre. Establecer pequeñas metas y cumplirlas. Es una forma completa de realizar la virtud de la fortaleza. Es decir, hoy día
ya, hoy día voy a dedicarme a hacer esto y tengo que cumplir esto al final del día, ¿cierto? Me pongo yo mismo, no necesito una meta externa, yo mismo me pongo ciertas metas y las cumplo. Ya, hoy día voy a hacer esto, esto y esto y esto. Y al final del día reviso y digo, mira, hice el 80%, vamos bien. Tratemos que mañana sea el 85%. Sí. Establecer pequeñas metas y cumplirlas para la buena marcha del conjunto. Eso nunca hay que dejarlo de considerar. Es que yo estoy trabajando para el bien del conjunto. Para el bien del conjunto. Me acuerdo de me acuerdo de esa anécdota medieval, ¿cierto? De dos personas que estaban trabajando, construyendo una catedral. Entonces dice uno, estaban los dos trabajando y cuando se acerca, no sé, el obispo, el lugar, y le pregunta a uno de los trabajadores, le dice, ¿y usted qué está haciendo? Bueno, dice él, yo estoy aquí pegando ladrillos, dice. Estoy pegando ladrillos, y ya hace rato que estoy pegando ladrillos. Llevo uno, otro y otro y otro, ¿cierto? Eso es lo que estoy haciendo. Y cuando le preguntó al segundo, le dijo, ¿y usted qué hace? Dijo, yo estoy construyendo una catedral. Dijo. Yo estoy construyendo una catedral. Es decir, lo que en el primer caso se hace muy difícil porque no está el sentido, en el segundo caso se hace fácil porque hay una dirección, hay un fin último. Me estoy dirigiendo hacia algún lado. Y para eso se requiere fortaleza. Hay un bien, una buena marcha, por así decir, del conjunto. Tener paciencia también cuando las cosas no salen como se quería o si se sufre cualquier contratiempo. Somos impacientes. No salió esta cosa. En fin, bueno, ya, no salió. Vamos a otra cosa. No, vamos una vez, otra vez, otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que finalmente funcione. Siempre me acuerdo de el creador de los skis, Head, el señor Head, que creó este esquí de grafito con madera y también después las raquetas de tenis, en fin. Y bueno, él cuando estaba probando los esquís, la primera vez, y estaba enamoradísimo de su idea, y sabía que su idea tenía que resultar, subió a la montaña, se tiró por la nieve, y quebró el par de esquí. No le resultó. Fue de nuevo, lo hizo por una segunda vez, quebró el par de esquí y no le resultó. ¿Cuántas veces quebró los esquís? 50. 50 veces quebró los par de esquí. Y finalmente resultó. Esta es exactamente la fórmula. Tener paciencia cuando no salen las cosas como se quería. O si se sufre cualquier contratiempo. Tener esa perseverancia. También levantarse una hoja a hora fija y cumplir un horario, que es bueno para desarrollar la virtud de la fortaleza. Esto que parece una nimiedad, ¿cierto? Que, bueno, en fin, será cosa de cada uno, que no me levanto. Sí, sí. Pero si uno se levanta una hora fija y cumple un horario, se hace más fácil realizar las acciones. Si me quedo hasta muy tarde, todos los días, alguna vez puede ser, ¿cierto? Por el trabajo, puede ser por una fiesta, por lo que sea. Pero si siempre no tengo horario fijo, no tengo este hábito, es difícil realizar una acción hasta el final. Tener presente, hacer bien los trabajos y tareas, porque de eso se trata la perseverancia, en gran parte en el mundo del trabajo, ¿cierto? Hacer bien los trabajos y tareas, cumplir un encargo en el momento previsto para ello, aunque no se tengan ganas. Sí, muchas veces no tenemos ganas de hacerlo, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. ¿Qué requerimos? Bueno, fortaleza, este empeño firme y constante por llevar la buena acción hasta el final. Por llevar la buena acción hasta el final. Bueno, en resumen, trabajamos en una comunidad, ¿cierto? Hay un nosotros, y hay un bien de ese nosotros, de ese conjunto.
Y para el bien del conjunto propio de nuestro lugar de trabajo se requiere participar. ¿Qué es participar? Tomar parte orgánicamente en la vida de los otros. Preocupación por el bien común. Es decir, trabajar solidariamente, como diría Juan Pablo II, ¿cierto? Trabajar solidariamente. ¿Y qué es la solidaridad? Hacer la parte que a uno le compete por el bien del conjunto, hacer mi parte. Y ello requiere responsabilidad y fortaleza como virtud, ¿cierto? Requiere responsabilidad, es decir, llevar, en un cierto sentido, tener a los otros a mi cuidado, saber que es importante que yo haga bien las cosas, porque eso redunda en el bien del conjunto, en el bien de todos. No solo por mí, tengo que hacer bien las cosas, también por mí. En el trabajo, dice Juan Pablo II en esa magnífica encíclica que se llama Laudem Exercens, dice, el trabajo tiene como dos dimensiones. Una dimensión es la objetiva, que es para qué se realiza el trabajo, qué hago yo todos los días en mi empresa, ¿cierto? En mi fábrica. Bueno, necesito construir clavos. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo y al final del día he obtenido una gran cantidad de clavos que voy a vender después. Pero dice hay una segunda dimensión del trabajo, que es la dimensión subjetiva, que es cómo ese trabajo revierte sobre la propia persona. Y cuando revierte sobre la propia persona, podemos decir que cada uno se autoperfecciona a través del trabajo. A través del trabajo. Es decir, el bien del conjunto revierte sobre cada una de las personas. Ello requiere responsabilidad, tener a los otros a mi cuidado y saber que yo estoy al cuidado de ellos también. Y eso requiere un empeño firme y constante por realizar bien el trabajo. Una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Que se transforme en una virtud, es decir, en un hábito operativo bueno. Esto lo tiene que realizar cada persona y así el bien del conjunto será pleno, podríamos decir. En ese sentido, tiene importancia la virtud de la fortaleza. Tiene importancia en nuestra vida, en nuestra propia vida, ¿cierto? Ser una persona fuerte, pero también tiene importancia en el mundo del trabajo. Bien, esto era más o menos lo que tenía para conversar con ustedes y quedo abierto a comentarios, preguntas, lo que quieran. Bien, interesante, ¿eh? Un tema muy interesante, muy profundo. La verdad que convivimos y a veces no pensamos lo que nos está pasando, lo que estamos diciendo. Eh, la verdad que nos llegó un comentario, pregunta muy profundo de uno de nuestros eh, socios de acá. Dice, en el contexto de los dos principios reguladores del universo, del bien y del mal, de los buenos y de los malos, de la luz y de la oscuridad, ¿quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Este pensamiento maniqueísta que nos mueve en el universo, ¿cómo caminar, transitar y convivir con este mundo tan polarizado? Y la pregunta final que realmente daría, Emilio, unas cuantas charlas más, pero la leo tal como viene. Dice, ¿por qué y para qué está el hombre en el mundo? Oh, qué gran, qué gran pregunta esa. Realmente, no sé si quiere hacer un comentario al respecto. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, lo primero, eh, hay que hacer el bien y evitar el mal, dice el primer principio de la ética. Pero el bien es plenitud de ser. Y fíjense que el bien y el mal no están equiparados. No, no están equiparados. El bien es plenitud de ser. Plenitud de ser. El mal es carencia de bien, es ausencia. El mal es la destrucción. El mal es la disolución. Por lo tanto, podríamos decir que este empeño firme y constante por hacer el bien implica
autoperfección y también desarrollo pleno. El mal en ese sentido implica destrucción, pero no están equiparados, porque precisamente el mal como tal no existe. No existe, es la nada. Es la nada que avanza, claro, en el mundo y aparece, pero es la destrucción del bien. El bien es lo que existe. El mal es la destrucción del bien. Eso podría decir en relación a la primera parte del comentario, ¿cierto? Claro. Y a la segunda parte del comentario, bueno, eso daría para muchas charlas, pero que también tiene que ver con precisamente la realización y de la virtud de la fortaleza dentro del mundo del trabajo, ¿cierto? ¿Para qué está el hombre en el mundo? Alberto Hurtado tenía una respuesta para eso. San Alberto Hurtado decía, ¿para qué está el hombre en el mundo? Dice, muchas teorías han tratado de responder esto, dice, muchas, múltiples teorías, sistemas filosóficos han tratado de responder, ¿para qué está el hombre en el mundo? Pero en realidad, dice Alberto Hurtado, el hombre está en el mundo para una sola cosa, dice, para amar y ser amado. Es que para eso estamos. Y por eso que tiene sentido la realización de las virtudes. La realización de las virtudes que se realizan en libertad, por lo demás. No puede haber ninguna acción moral sin libertad. Las virtudes morales se realizan en libertad. ¿Y cuál es el sentido de esa libertad y de esas virtudes? Aristóteles dice, la libertad existe para el bien, dice. Y Juan Pablo II le da una pequeña inflexión y dice, la libertad existe para el amor, dice. Es que para eso estamos. Para eso estamos. En fin, uno podría seguir por ahí, digamos. Yo sé que es largo el tema, pero la verdad que es una buena respuesta. Estamos para amar y para ser amados. Entonces, porque eso incluye mucho también, que efectivamente daría para otros cuantos temas más, pero algún día tengamos para hablar de eso. Normalmente decimos que no importa cuál sea la pregunta, siempre amor es la respuesta. Claro. Creo que tiene que ver con una frase de algún filósofo nacional, creo que. Pero bueno, Juan Pablo Barros nos dice también si usted nos podría hablar de la magnanimidad y la magnificencia de la fortaleza. Parece que hoy día estamos inspirados, debe ser la primavera también, Emilio. Sí, claro. Uno puede tener la posibilidad de realizar las acciones, y por eso se habla de la magnanimidad, ¿cierto? Magnanimidad significa que yo puedo y soy capaz, tengo como la apertura para realizar estas buenas acciones hasta el final, hasta el final. Y en cambio, lo contrario es precisamente la falta de eso, la falta de eso. Le agradezco esa pregunta a Juan Pablo Barros, a quien conozco y saludo. Pero sí, eso. Gracias, bien. No tenemos más. Perdón, Sí, ¿alguien quería hacer una pregunta? Yo antes, no, una reflexión, ¿eh? Sí. La libertad no es gratis. Y como reflexión, Thomas Jefferson dijo que el precio de la libertad era su eterna defensa. Por eso digo yo, como reflexión, la libertad no es gratis. ¿Ya? Y yo pienso que todo este problema social que tenemos, todo este problema de la juventud, es porque nosotros como generación no hemos sabido defender la libertad. O sea, no hemos experimentado estar en regímenes donde no hay libertad, por eso que la damos por hecha, la damos por gratis. Y la verdad yo creo que es muy útil que cada uno de nosotros piense esto, que en realidad no es gratis, hay que defenderla. Sin duda. Estoy El tema también. totalmente de acuerdo. Yo creo que además no solo
defender la libertad, sino que integrarla con el principio de autoridad también. Hoy día una de las cosas que se perdió es el principio de autoridad, precisamente, ¿cierto? Pero es que la autoridad es mucho más que el uso de las protestas, que es el uso del poder, que está muy bien, que a veces hay que usarlo, digamos, sino que la autoridad también tiene que ver, autor en latín significa el creador, o el que crea una obra literaria, un creador, ¿cierto? Pero también el que impulsa a actuar, el que tiene la autoridad impulsa a actuar. Y muchas veces hemos dejado de, y por falta de fortaleza, hemos dejado de impulsar a actuar a los demás, ¿cierto? En lo que la autoridad que a uno le compete. Y no somos capaces de movilizar al resto. Lo que hoy día se denomina liderazgo, en realidad tiene que ver con la autoridad. Tiene que ver con la autoridad. La autoridad es ese impulso a actuar a los demás, impulsar a actuar a los demás, servir como modelo. Todo eso son sentidos de la palabra autor, y de ahí viene autoridad. Servir como modelo, el que impulsa a actuar, el creador. Sí, totalmente de acuerdo, don Juan Carlos, con eso. Gracias, Bien. Emilio. Presidente, parece que no tenemos más preguntas. Creo que el tema da para mucho. Como bien lo decía don Juan Carlos Martínez al principio, son términos, principios, conceptos, definiciones que han ido quedando en el pasado, sobre todo cuando no hay mucha difusión, aun cuando por ahí nuestra gerente decía que hay colegios que sí están dictando clases de filosofía. Yo creo que ha ido bajando mucho. Antiguamente había mucho más de esta disciplina, ¿no es cierto? Yo creo que hay espacio y quizás es interesante ver cómo hemos tenido casi 80 personas hoy día en la mañana escuchando sobre este tema, en un mundo que está efectivamente un tanto convulsionado en varios sentidos, para no quedarnos en el tema, y creo que da para mucho más, y creo que ACIMET, como asociación gremial, preocupado siempre de las personas y de las empresas, y por qué no decirlo, de nuestro país, está en este ciclo de charla que quizás haya que prolongar, señor presidente, con otros temas derivados, derivados de lo que aquí ha ido saliendo. Bien, pero ya estamos a la hora, tampoco hay que hacer de esto, ¿no es cierto?, algo que nos dificulte volver a nuestro trabajo con la fortaleza que hoy día hemos aprendido, volver con ganas, volver con la fortaleza, volver alegres, sin quejarnos. Algunos tenemos eso de quejarnos, ¿no es cierto?, muchas veces, sin quejarnos, y agradeciendo en este caso, dándole gracias a Dios de que sí hay trabajo donde estar, lo cual ya es una cosa buena, y lo que no ya llegará. Y entonces, de esta manera, agradecerle a don Emilio su participación, una muy buena conferencia que nos hace pensar. Por supuesto, agradecerle a don Juan Carlos Martínez, nuestro almirante y presidente de nuestra ACIMET OTEC, siempre capacitando a crecer, y por supuesto a su gerente que nos acompaña también, doña Carolina Verdugo, que seguramente estará en contacto con ustedes porque tenemos mucho más que hacer. Gracias a todos por su presencia y nos estaremos viendo entonces en nuestra próxima charla, que será debidamente anunciada. Un abrazo a todos, un buen fin de semana y con fortaleza a seguir viviendo nuestro trabajo y nuestra vida. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, don Emilio. Gracias, Marcelo, a todos. Gracias.